y la pastora me pidió que preparara alguna palabra. Después de unos días que no sabía qué preparar, me pidió que habláramos con los niños sobre la obediencia. Bueno, entonces, sí, con los niños. Y bueno, entonces tuvimos ese encuentro, pudimos charlar un poco y usamos una película que seguro que todos conocen, que es la película de Nemo. Entonces les mostramos a ellos cómo, por una desobediencia del pececito, se desencadenó toda una historia que fue dolorosa, que generó miedo, tristeza. Entonces todo lo que fue producto de la desobediencia de este niño, ¿sí? De enfrentarse a su papá y por ahí presentar rebeldía ante el pedido o lo que el padre le explicaba que tenía o no que hacer. Entonces, ahí Dios me empezó a inquietar que por qué nosotros, los adultos, los que somos papás y aún aquellos que todavía no son padres, que hay varios jóvenes que algún día lo van a hacer, si es la voluntad de Dios, ¿por qué nosotros les hablamos tanto de obediencia a nuestros hijos, siendo que nosotros muchas veces somos desobedientes? Entonces Dios ahí me empezó a hablar bastante en nuestra vida diaria, las cuestiones que no las afinamos y no las alineamos a Él y no las hacemos con la exactitud que Él precisa que las hagamos. Entonces, no sé si alguna vez ustedes se preguntaron, pero yo sí, ¿por qué nuestros hijos nos desobedecen? Y me vuelvo un poquito atrás y digo, no me voy a quedar con la respuesta sencilla de que desobedecen porque son seres humanos que nacieron de Adán y Eva, que cargan el pecado, Así como que ellos aprenden todo lo que aprenden por imitación, porque nos ven a los padres, que les empezamos a hablar, a balbucear, a todo lo que nosotros hacemos, ellos lo aprenden, lo imitan. Entonces, como que se me prendió la luz de danger, roja. Y digo, ¿no será que nosotros también muchas veces estamos en desobediencia en cosas sencillas que no nos damos cuenta y ellos las ven o las perciben espiritualmente? Entonces, ¿con qué derecho nosotros les reclamamos obediencia a ellos si muchas veces nosotros no lo estamos haciendo? ¿Sí? Obediencia o no, o soy yo la única madre, porque están todos medios con caras extrañas, o ahí está nublado, acá no veo bien. Obediencia significa saber escuchar. También indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción, que puede ser duramente pasiva o exterior. Por el contrario, puede provocar una profunda actitud interna de respuesta, según diccionario, ¿no? Así bien teórico. Entonces, esa obediencia puede ser activa o pasiva. Puedo obedecer porque no me queda otra, o no, acá que tengo dos adolescentes adelante, porque sé las consecuencias, sé lo que va a pasar después si yo desobedezco, o puedo obedecer porque estoy entendiendo que es lo mejor que puedo hacer y decido obedecer. Para Dios, la obediencia a medias no es obediencia. Por lo tanto, si nosotros obedecemos su voz y hacemos algo de lo que Él nos manda hacer, solamente porque no queremos que la pastora nos rete, porque no queremos que los otros piensen mal de nosotros, o porque tengo que ser simplemente ejemplo, y no estoy asimilando y entendiendo la profunda razón de ser obediente a su voz, para Él no sirve, porque es una obediencia a medias. Si la obediencia es impuesta, no sirve. Si obedecemos a Dios por imposición o por obligación, Él la toma como que no es válida, ¿sí? Y lamentablemente,
hay que aceptar, no solo en casa del Padre, sino en la masiva iglesia de Dios, que muchas veces los hijos de Dios somos desobedientes. Como papás al principio nosotros exigimos a nuestros hijos que obedezcan, que hagan esto o lo otro, y muchas veces lo hacen para evitar consecuencias. Pero qué importante es que nos tomemos el tiempo de sentarnos y de explicarles por qué le estamos pidiendo una u otra cosa. Te pido que hagas esto. ¿Por qué te lo pido? No quiero que vayas como un robot a hacerlo. Quiero explicarte por qué necesito que lo hagas. O porque te va a ayudar a aprender a hacerlo y lo necesitas incorporar en tu vida. O porque yo necesito de tu ayuda y necesito colaboración. El por qué. Para que ellos entiendan que tienen que razonar, que tienen que pensar por qué tienen que hacer tal o cual cosa. Nosotros estamos acostumbrados a cuestionarle muchas veces a Dios. ¿Por qué tengo que hacer esto? Yo le podría estar diciendo, ¿por qué tengo que estar acá? Entonces, qué sencillo sería si nosotros pudiésemos enseñar a nuestros hijos que cuando le decimos, quiero que hagas esto y le explico por qué lo va a hacer, él ya no crece pensando que siempre tiene que reclamar por qué. ¿Se entiende? No, dice la Miriam. Dios nos manda a nosotros a hacer cosas. El Franco es el que quiere que ustedes le digan que no y todas esas cosas, no yo. Dios nos manda a hacer cosas y nosotros a veces no nos gusta o no las queremos hacer, ¿sí? Ya después voy a poner ejemplos y te va a quedar más claro. Entonces, le cuestiono, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué a mí? ¿Qué dijo Moisés? ¿Por qué a mí? No soy capaz, ¿sí? Nosotros muchas veces le cuestionamos a él. Ahora, yendo a nuestra vida familiar, para que nuestros hijos no crezcan cuestionándonos, le voy a decir, Tommy, necesito que me ayudes con esto porque no llego, porque necesito que vos me des una mano con tal actividad, con tal tarea de la casa. Entonces, él ya crece sin acostumbrarse a preguntarme por qué. Entonces, nos puede servir eso para que él no esté cuestionando a los demás, incluyendo a Dios, que es el eje de lo que queremos charlar, el por qué tiene que hacer esto o lo otro. ¿Está más claro? La Alicia me hace el aguante. Cumplir los mandamientos de Dios, obedecer su voz por imposición no sirve, dijimos. Dios quiere que nosotros como iglesia deseemos obedecerle. No que lo hagamos porque simplemente nos toca o como les dije antes por obligación, que van a decir y demás. Ahora, ¿quiénes de acá consideran que en el mundo hay desobediencia? Todos. ¿Con qué derecho nosotros castigamos la desobediencia de afuera si nosotros acá adentro, que somos hijos de Dios, desobedecemos? No tenemos derecho. Atentis papás, ¿con qué derecho castigo a mi hijo porque desobedece si yo muchas veces desobedezco a Dios? Y los niños se pueden tapar los oídos. ¿Por qué? ¿Se entiende? Porque nos creemos que somos adultos, porque somos los padres responsables. No estoy diciendo que no los retemos, que no les pongamos penitencia, pero que nos evaluemos nosotros las condiciones de obediencia que tenemos, ¿o no? ¿Sí? La Miriam piensa que la miro a ella, pero es porque está acá en primera fila. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos porque pecaron.
Esto lo tenemos más que claro. Todos sabemos que nacemos con esta naturaleza pecaminosa, pero también nosotros como hijos de Dios sabemos que nacemos con esa eternidad que Él ya nos diseñó y con ese espíritu vivificante que nos permite anular o dejar suprimida o menguar esa naturaleza pecaminosa. Entonces, claro que podemos ser obedientes, claro que lo podemos hacer, pero tenemos que recapacitar y pensar en las cuestiones que nosotros estamos desobedeciendo, que quizás ni cuenta nos damos o las damos como que son pequeñeces. ¿No nos parece que fuese digno estar reprochando las desobediencias de los demás si nosotros desobedecemos? Obedecer, escuchar y hacer. Escuchar su voz, comprender lo que me pide y hacerlo, de buena gana, a su manera, sin reclamos ni reproches, sin cuestionamientos. Dice en Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y yo noté algunos puntos que tenemos 1.000.000 más, pero algunos puntuales, porque cuando hablamos de obedecer a Dios, no vamos a ponernos estrictamente con, tengo que obedecer los mandamientos, ya está, obedezco esto, ama al otro, que es re difícil. No, nos vamos a salir de ahí un poco a nuestra vida diaria y práctica. Y yo anoté algunos puntitos. Yo soy el Señor tu Dios, no adores a otros dioses. Y nosotros, los cristianos, vamos a decir, no, yo no tengo estampitas, no tengo estatuitas, no, no creo en los santos y toda la mar en coche. Pero dioses hay para tirar para arriba. Aquel que no congrega por trabajar tiene otro Dios, el trabajo. Aquel que no congrega por quedarse durmiendo, la fatiga. Aquel que no congrega por hacer un deporte, está adorando ¿a qué? Al ocio, a la recreación. Todo esto con límites, equilibrio, ¿sí? Congregar es obedecer un mandato. Él dice, no dejen de congregarse como algunos tienen de costumbre. Está mal que un sábado a la noche salga a comer, salga a cenar con mi familia. No está mal. Como algunos tienen de costumbre. Costumbre, algo que hago a menudo. ¿Ok? Queda claro esto. Pero sí tengamos en cuenta que estamos desobedeciendo cuando estamos adorando otros dioses, que puede ser el dinero, el afán por tener más, el trabajo, el ocio, un juego, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todos podemos decir que creemos en Él. Pero aquellos que conviven con vos, tus compañeros de laburo, de la escuela, tu familia que no conoce de Él o que no participa de congregarse, ¿puede ver que vos crees en Dios? Y hace poco, en un jueves, que este mes estuvimos hablando, que los que no escucharon las clases del CEAP, este mes estuvieron buenísimas porque toda la congregación planteó dudas de diferentes temas y bueno, y se fueron aclarando y la verdad que estuvieron buenas. Y yo pensaba, hubo un día que hablamos de los juegos del azar, lotería, casino, y demás. ¿Van a pensar que yo creo en Dios si semana a semana juego a la lotería? Ay, nadie me contesta. Nadie me dice, o me dicen con los barbicos y no los veo. No sé qué van a pensar los demás. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los demás tienen que ver que yo creo
con mis acciones, con lo que yo vivo, con lo que yo hablo, con lo que yo digo. Si no lo estoy haciendo, estoy desobedeciendo. Diezmar. Bueno, es un punto que no nos vamos a explayar tanto porque lo hemos hablado hace poco y hemos entendido de qué se trata diezmar, del porcentaje y demás y demás y demás. Es un mandato de Él. No lo hago, estoy desobedeciendo. Otro punto. Enséñales a tus hijos. Dice Deuteronomio 6, 5 y 7. Ojo, esto no es una clase de ser padres, porque yo estoy aprendiendo también y con millones de errores. Si no, pregúntale a mi hijo que hasta el Felipe le pido perdón casi todos los días por algo, porque lo dejo llorar, porque esto y lo otro, no me entiende, no importa. Deuteronomio 6, 5, 7 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Si nosotros somos hijos obedientes, vamos a formar hijos obedientes. Si nosotros somos hijos desobedientes, nuestros hijos también van a ser desobedientes, ¿sí? Si ellos no nos ven leer la palabra, no nos ven estudiar la palabra, no oramos con ellos, no les damos lugar a que oren, no que ellos nos escuchen simplemente orar, sino ora vos con tus palabras, como te salga va a estar genial, ¿sí? Si nosotros como adultos no hacemos eso en casa con nuestros hijos, no le damos ese espacio, ellos no van a estar obedeciendo en esos mandatos de Dios. En la calle, ¿somos obedientes? ¿Respetamos las reglas de tránsito? Las normas de tránsito, los que andamos en vehículos. ¿Respetamos el semáforo? ¿No usar el celular mientras manejo? Frenar a cero en la lomadita del súper, no esquivar las cositas que me sacuden el auto, no sé, las lomitas esas amarillitas, los reductores de velocidad y demás cosas. ¿Somos obedientes con eso? Entonces imagínate nuestro hijo. A mí me suele pasar que agarro el celular y escucho al Tommy: mamá, el celular, está manejando, tiene razón. Me acaba de señalar. Entonces, si yo no le estoy mostrando obediencia, ¿qué le estoy pidiendo? ¿Con qué cara le estoy pidiendo a él que sea obediente? Ama al Señor tu Dios. Recién leímos en Deuteronomio 6. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amar no es fácil. Y si para alguien es fácil, dígame el secreto. Todos podemos amar, pero amar conlleva muchas cosas que tengo que muchas veces poner de mí para que esas cosas se vayan dando. Ahora, si Cristo mora en nosotros, el amor verdadero, Él es el amor, entonces me va a ser más fácil amar a los demás. Amarlo a Él como Él quiere que yo le ame y con ese amor poder darlo y amar a los demás. A mis hijos, a los que conviven conmigo, a mis compañeros de trabajo, a mi jefe, a mis alumnos, a mis compañeros de la escuela, a mis maestros y demás. Amar es un mandato. Si nuestros hijos en casa escuchan que criticamos al otro, que nos quejamos del presidente, que nos quejamos de la pastora, que me quejo de mi jefe, ellos van a decir: mi papá no lo ama. No lo ama el presidente. No lo ama la pastora. No lo ama al jefe. Porque lo critica todo el tiempo. Entonces son un montón de pequeñeces que nosotros no las pensamos,
pero sí las estamos transmitiendo día a día en casa. Y si alguno se siente tocado, lo arregla con la pastora que me dijo que hable de obediencia con los niños. Y de ahí surgió todo esto. Esto fue solo por nombrar algunos puntos. Pero seguramente que podremos nombrar un poco más. La obediencia necesita verse en casa. Que dejemos de hablar y de intentar y de llenarnos de quejas y reclamos. Y que mostremos aquello que decimos que portamos. Ese Cristo que nosotros decimos que tenemos, lo tenemos que mostrar, lo tenemos que expresar como siendo obedientes a Él. No nos creamos los que tenemos siempre la razón y nos acostumbramos a argumentar todo y a fundamentar todo. Para mí. Toda opinión que tengamos, todo pensamiento, nos va a ayudar a obedecer si nosotros estamos escuchando su voz y tenemos ganas y deseos de obedecerle, ¿sí? Si nosotros estamos todo el tiempo refutándole porque le digo, no, porque Dios a mí me parece que no, que por qué me dijiste, que por qué quieres que haga esto, que Él no va a poder hacer lo que quiere con nosotros, ¿sí? Mientras desarrollaba la palabra, pensaba en Franco, que es el maestro de la casa. Cuando empezaron las primeras clases de este año del CEAP, para toda la cantidad de gente que hace el CEAP, él dijo, la primera clase, les pido que hoy o mañana, o cuando puedan en estos próximos días, me manden un mensajito de texto rápido, una nota, cualquier cosa, donde ustedes me pueden explicar lo que entendieron de esta clase. Sí, bueno, dale. Llega la clase próxima y Franco dijo, ¿cuántos son? 12, 13 los que hacen el CEAP. 15, póngale. 3 mensajes le mandaron, 3. ¿Fuimos obedientes los alumnos del CEAP? Solo 3. ¿De qué le sirve a Dios tener iglesias llenas de desobedientes? De nada. Él va a preferir que sean menos, pero que le obedezcan. No puede haber conocimiento de Dios, entendimiento, revelación, si hay argumentos personales que excusan, que fundamentan sentires personales. No digamos ser obedientes si siempre tenemos el toque personal de lo que opinamos, de lo que pensamos. Porque yo dije, porque yo creo, porque me parece que... No se trata de nosotros, se trata de Él. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5 dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que querían oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Nosotros, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Es nuestra responsabilidad, siendo obedientes a su llamado, enseñar, predicar. Y lo lograremos primero siendo luz en casa y mostrando con amor que nosotros queremos obedecer la voz de Dios. ¿Vamos bien? Bueno, genial. Cada uno de nosotros tiene una tarea que cumplir, una asignación en esta vida. Sí, lo llaman propósito, asignación, como lo quieras llamar. Cada uno de nosotros tenemos algo especial y específico que Dios quiere que hagamos. Y a veces se nos pasan los años esperando saber qué quiere Dios que yo haga.
no me habla, no me dice, no sé qué hacer. ¿Sí? Me paso el tiempo participando en una congregación, vengo a congregar, acá estoy por si alguien me necesita, pero no activo con todo aquello que Dios ya tiene preparado para mí. Ahora, ¿cómo yo voy a saber lo que Él quiere si yo no escucho su voz? Hace un par de semanas que Dios ya noté que en un tiempo de oración, después en una prédica, después un jueves en el CEAP, fui notando que Dios estuvo diciendo lo mismo, que aprendamos a estar tiempo en silencio, escuchando. Porque si no sería un embole, una amistad. Imagínate una amistad que me junto con la Mili y bla, 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 Mili me habla, me cuenta. Y ella no sabe nada de mí, porque no tuvimos tiempo que yo le cuente algo. Como un monólogo, toco. A mí me pasa con gente que me junto, yo les voy a decir que yo soy charladora, y que bueno, si no me cuenta nada, empiezo a preguntar. ¿Y vos cómo estás? ¿Y cómo estás con tal? Bueno, si no me cuentan, pregunto. Pero no podemos estar en esperar que Dios nos hable, nos indique, qué sé yo, pero no hago el tiempo de estar en intimidad con Él, de preguntarle qué me quieres decir, de escucharlo. Entonces, tampoco le estemos pidiendo cosas que nosotros no colaboramos para que se den. Es tiempo de quitar estorbos, molestias, cosas o personas que interrumpen, que no nos permiten avanzar y dar el todo de Cristo que cada uno tiene. ¿Sí? No nos quedemos con que Adán pecó y que yo cargo con esa naturaleza pecaminosa y me justifico con eso. Porque es lo mismo que yo me quede con que Cristo murió en la cruz y no avance a que resucitó y que vive. Me quedo con aquel pasado, con lo que ya fue, porque me está conveniendo, y estoy haciendo en vano todo otro proceso que termina glorificado, ¿sí? Por no entender que tengo que obedecer. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. ¿Sí? El hijo primogénito fue obediente a Dios, a su papá. Y por esa obediencia nosotros estamos acá. ¿Cómo no serles nosotros obedientes a Él después de semejante acto de amor por cada uno de nosotros? ¿Saben cómo me van a obedecer mis hijos? Escuchando mi voz. Yo les voy a decir, bueno, debería funcionar. Pero si yo les digo, les doy una orden en mi casa, les digo, chicos, hay que hacer esto, pueden obedecer o no, pero ellos están escuchando mi voz y de ahí van a decidir qué van a hacer. Entonces necesito escucharlo. Necesito escucharlo. Necesito crear ese ambiente de intimidad, estar tranquila, estar en calma, en reposo, escuchando, buscando de Él. Es clave que nosotros tengamos tiempos de quietud escuchando. No pedirle. Nos pasamos las oraciones, benditas oraciones, pidiendo. Agradezcamos, sí. Él ya sabe lo que necesita. Pídanle todo lo que le quieran pedir. Pero cállense la boca también. Nos callemos la boca y nos quedemos en silencio, solos, en familia, escuchando a ver qué nos quiere decir Él. Si la iglesia no obedece, la iglesia se detiene, nos estancamos.
Y me parece que este último tiempo, Casa del Padre puntualmente, estuvo así como tambaleando y está empezando a salir a flote. Está empezando como a florecer, como a la primavera, brotando esas hojitas verdes, ese color verde tan lindo que tienen los arbolitos ahora. Entonces es como un tiempo preciso donde podemos empezar a autoevaluarnos y a pensar juntos y en lo individual, cada grupo familiar y todos como una gran familia, si realmente estamos escuchando su voz, si realmente estamos con deseo de obedecerle, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Si como papás estamos actuando correctamente, dándole ejemplo correcto a nuestros hijos. La desobediencia solo retrasa, así que si nosotros desobedecemos, uno de nosotros que desobedezca a Dios, nos retrasa a todos y juntos retrasamos al resto, retrasamos a todo el cuerpo. Entonces es necesario que nos caiga la ficha y que digamos, basta de cosas sencillas que no les doy la importancia y el valor que realmente tienen y yo estoy desobedeciéndolas con palabras, con actos, en la calle, en mi casa, en el trabajo. El éxito de la iglesia es tener hijos obedientes, no una iglesia llena de desobedientes. ¿Sí? Si no podemos ver la vida de Pablo, que era un Saulo pecador y que por obedecer una voz, literalmente, que se le apareció, el tipo movilizó naciones y llevó el evangelio por todos lados. Y hoy, después de tantos años, nosotros lo tenemos como un gran ejemplo, ¿sí? Como un hombre que realmente podemos aprender de él. No seamos necios pudiendo ser sabios. Lo único que tiene el poder de transformar nuestra vida es la obediencia que puedas tener hacia Dios. No habrá nada más satisfactorio que se vea reflejado en tu familia y en tu persona que obedecer la voz de Papa. Así que yo los invito a todos que puedan repensar, y yo me incluyo, por supuesto, que podamos repensar juntos aquellas cosas que estamos haciendo y que no están bien, que no son correctas, aquellas semanas que se nos pasan sin tener tiempo de intimidad, de escuchar su voz. Los que somos papás, los invito a que realmente nos evaluemos y veamos si estamos en condiciones de obedecer a Dios, si nos sentimos dignos de ser sus hijos y si nos sentimos en condiciones de reclamarle cosas a nuestros hijos. Entonces, después de todo eso, creo que vamos a poder dar un paso adelante y permanecer en la obediencia perfecta, justa y sincera que Dios está esperando en nosotros como casa. Amén. Gracias, papá. Creo que todo se trata de obedecerte, Dios. Que por la obediencia, la desobediencia de uno, entró la desobediencia de muchos. Pero por la obediencia de uno, tu hijo, todos ahora podemos ser y entrar en esto de obedecerte también a ti, papá. Y entender, Dios, lo que significa con mayúscula obedecerte, Padre. No hay mayor
placer para ti que tener hijos obedientes, hijos que oigamos tu voz y sin peros, sin ningún obstáculo, hagamos lo que nos pides, porque eso es lo único que te produce placer, Señor. Que con esta palabra puedas, oh Dios, penetrar profundamente a la vida de todos los que hoy le escuchamos, los que le escucharán, para que se levante una generación de hijos que podamos obedecer solamente a una voz, no obedecer a la nuestra, no obedecer a otra voz, solamente a la voz de tu Espíritu Santo que nos guiará por el camino de libertad y el camino del propósito eterno, que es ser el reflejo de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta palabra, Padre. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque estuvimos atentos a escuchar tu voz a través de la boca de Brenda. Y es una palabra tremenda y profunda. Y de la de obediencia a tu voluntad y a tus mandatos, dependerá de que toda la tierra sea llena del conocimiento de tu gloria. Gracias, Padre, por esta noche. Que todos los que estamos aquí nos vamos a ir llenos de una palabra poderosa que tiene que seguir trabajando en nuestros corazones. Te amamos, papá. Te amamos. Gracias, Señor. Amén y amén.